Muchos dicen, Stephanie, que la victoria de Daniel Noboa fue fortalecida en este último mes por las debilidades de su contendora. ¿Qué tienes que decir al respecto? No, yo creo que la victoria de Daniel Noboa fue la tormenta perfecta. No solo fueron sus aciertos, fueron los desaciertos del correísmo y también fue una coyuntura política mundial que se alinearon. El hecho de que Trump haya apoyado abiertamente al presidente. Yo creo que el que diga que una cosa fue la que funcionó, No. no, sería simplificar un proceso democrático que lleva 20 años en el proceso y sería no entender toda la coyuntura política nacional y la realidad. La realidad es que no fue una, fueron varias, fueron innumerables acciones de lado y lado para llegar a lo que estamos hoy. Precisamente, ¿qué fortalezas crees que la gente encontró en Daniel Noboa para que finalmente haya sido escogido ampliamente por los votantes como el presidente del país? Yo creo que la gente ya conocía a Daniel Noboa. Normalmente se dice que el presidente que es simpático, que conecta con la gente, ese es el que tiene más apoyo popular. Y el presidente es un hombre parco. El presidente no es de hablar mucho, no es, pero lo que mostró fue una gestión. Y en Latinoamérica en general, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, estamos viendo una tendencia de presidentes de centro derecha que más allá de las simpatías o lo que tienen es un perfil de empresario gestor. ¿Cómo vas a gestionar las políticas públicas de una manera que le den soluciones a la ciudadanía? Y creo que eso fue el acierto. Ya. Pero no sé si coincides conmigo, en algún momento de la campaña se dio la percepción de que Luisa González llevaba la delantera, Pero es Stephanie. que no era una percepción, era un hecho. Era un hecho. Antes del debate, durante el debate y días después del debate, la brecha con el presidente no era grande, pero sí había una ventaja considerable. Después del debate, por eso digo que el presidente no solo que las últimas 3 semanas después del debate, el presidente iba subiendo casi diariamente, pero la diferencia es que en el post-debate del año pasado, cuando salió con el chaleco antibalas, el, subió 20 puntos en una semana. Era algo que nunca habíamos visto en la historia democrática del país. Hoy el presidente fue subiendo de a poquito, 0.20, 0.35, hasta ir subiendo de punto en punto, hasta el punto en el cual pensábamos hasta el jueves, que fue el cierre de las urnas, al cierre de las encuestas, que había un margen de error, o sea, estaban tan cercanos que había margen de error. La decisión que tomaron los indecisos desde el último día que se pudo publicar las encuestas, que fue el día jueves, y la semana siguiente previo a la elección, fue impresionante. El porcentaje de indecisos, que se calculaba entre 12 y 15%, de acuerdo a las cifras preliminares, casi el 11% de los 13, 14 se fueron hacia el presidente Noboa. Esto es una tendencia importante que tendremos que analizar con lupa las cifras cuando ya las tengamos. O sea que este aumento se dio en la última semana. La última semana. Yo creo que la última semana tuvo varias variables. Uno, si bien es cierto que las declaraciones del asambleísta Pavón sobre el ecuadólar Sí. afectaron, creo que la entrevista del expresidente con el exministro en el canal ruso, por supuesto, resonaron, y lo de los gestores de paz fue ya un Mm. poco, como sería coloquialmente, la gota que derramó el vaso. Y eso, a ver, de nuevo, ¿es culpa solo de los 3 desaciertos? No. Sí es cierto que hubo la primera parte de la campaña, especialmente las primeras semanas antes del debate, tenías una candidata, Luisa González, que yo siempre digo que hay que reconocer que es una mujer disciplinada, es una mujer elocuente, que habla, que puede conectarse. Y estaban los ciudadanos, especialmente los jóvenes y clase media, le estaban dando el beneficio de la duda. Beneficio de la duda diciendo, si bien es cierto, conocemos y sabemos cómo ha sido el correísmo en los últimos años, ella se muestra una mujer mucho más moderada y puede ser tal vez la nueva forma de hacer política del correísmo. Eso fue antes del debate. Después del debate, en ese tono confrontativo,
que hay gente que dice, no, lo que pasa es que se salió de casillas. Una mujer política y disciplinada como ella no se sale de casillas. Ella de alguna manera tomó una decisión estratégica con su equipo de campaña para poder levantar la voz y poder un poco, entre comillas, salirse de casillas para posicionar sus mensajes. A partir de ahí vimos una Luisa mucho más confrontativa que no la habíamos visto antes. La ciudadanía en las encuestas refleja que especialmente los jóvenes rechazan la confrontación. Yo siempre digo que en un focus group le preguntabas a una chica, bueno, la confrontación entre políticos, y ella, muy a su estilo, dijo, para dramas la vida misma. No quiero que se siga peleando. Y eso refleja un poco la situación. La confrontación fue alta, el desgaste en redes, la polarización Es en mucho. redes, me atrevería a decir hasta la toxicidad en redes. Claro. ¿Y hasta qué punto incidió el debate? Porque igual el debate ya fue prácticamente hace son varias semanas. De hecho, se dijo que si el debate hubiese sido en otra fecha más cercana de pronto a las elecciones, otro sería el resultado. ¿Qué piensas al respecto, Stephanie? Creo que si el debate hubiera sido más cerca de las elecciones, otro hubiera sido la estrategia de ambos candidatos. Pero definitivamente el debate, dicen que el debate no lo ve todo el mundo, sino que ven los convencidos para reconvencerse. Pero después del debate anterior del presidente con chaleco antibalas, hubo un mayor interés de la ciudadanía por los debates. Todavía no lo ve todo el mundo, pero yo siempre digo que es el primer debate 2.0. ¿Y por qué el primer debate 2.0? Porque ya no solo evaluabas el quién ganó el debate por lo que se vio en la televisión, sino quién ganó el debate en los algoritmos, en los likes, en los reenviados. Las métricas sobre el éxito del debate eran otras que normalmente no se medían anteriormente. Entonces, si bien es cierto que el debate fue 2.0, yo me atrevería a decir que esta campaña es nuestros primeros pasos hacia una campaña digital, pero de nuevo creo que uno de los grandes ganadores no solo es el presidente Noboa, sino territorio. La gente, los candidatos volvieron a territorio, volvieron a tocar las puertas, volvieron a visitar, volvieron a recorrer el país de norte a sur. Y eso es tan importante porque al final del día nada reemplaza el contacto, el escuchar a la ciudadanía, el saber y ver cuáles son sus problemas y por supuesto gestionar de la manera más Territorio, eficiente posible lo que está sucediendo. Territorio es uno de los grandes ganadores de esta claro, campaña. claro. Ahora también el debate es bueno porque deja entrever a veces las verdaderas personalidades de los candidatos, ¿no? En la primera hora vimos a una mujer muy firme, muy aguerrida, muy segura de sí misma, que eso fue lo que proyectó, y más bien vimos a un Novoa como intimidado, sorprendido y hasta retraído, pero ya luego esto fue cambiando conforme fueron pasando los minutos, más bien se dio luego a la inversa, ya vimos a un Daniel mucho más hasta irónico, sarcástico, lanzando dardos sin perder la compostura, y más bien la otra señora que al principio estaba muy firme, perdió la compostura, ¿no? Yo siempre digo que mis respetos para el presidente en el segundo debate, por una sencilla razón, porque Luisa, al ser siempre yo siempre digo que Luisa en los debates se engrandece porque maneja las cifras, porque se siente cómoda en las cámaras, porque está bien preparada, y el presidente, al ser un hombre de pocas palabras, a pesar que maneja las cifras y tiene un intelecto envidiable, no necesariamente es tan elocuente, pero en este debate se sentía cómodo en las cámaras, hasta su terno sin su blazer con camisa. Era una coherencia entre lo que él es y lo que él estaba comunicando que me pareció, y siempre lo dije en Televisión Nacional, aplaudo esa coherencia de mensaje, no solo verbal, sino de esta comunicación no verbal. Claro. Lo que has señalado últimamente es muy importante, la coherencia. Hay quienes señalan pues que eso fue lo que le faltó a Luisa González, ¿no? Porque ella decía una cosa, pero a veces sus propios coidearios y partidarios, a través de sus expresiones, manifestaban lo contrario. O sea, como que no seguían una sola línea, Estefan, De de hecho, sabes estrategia. que eso es una de las cosas que tendremos que estudiar y que me llama la atención inmensamente. Porque tú puedes estar a favor o en contra del correísmo, puedes votar a favor o en contra, pero si hay algo que no es debatible,
es la disciplina del correísmo para mantener un mensaje, lo destacado de sus habilidades para hacer unas campañas emocionales, emotivas, recorrer, y la lealtad de sus bases para hacer una campaña ordenada. Entonces, con esto en mente, cuando ves a diferentes voceros activarse, no mantenerse en el guión, te llama la atención porque si algo son ellos, son buenos para hacer campaña. Ujú. Entonces, esto me ha llamado supremamente la Sí, atención. claro. Y se puede hablar de las fortalezas más bien de Luisa González, que ha sido señalada por no tener una agenda propia, sino impuesta. Lo que pasa es que la realidad es que hoy en el país los partidos tradicionales ya no están, sus representatividades son mínimas, ya casi supeditadas a gobiernos locales. El único partido grande tradicional que queda es el correísmo. Con esto dicho, es difícil liderar una opción política en el correísmo sin ser Rafael Correa, porque siempre vas a tener la sombra de Rafael Correa. Y eso creo yo que se dificulta mucho, a pesar de que lo intentes y que se vea un liderazgo, tienes a la sombra del líder siempre. Y esto le pasa no solo a Luisa, sino en todas partes del mundo, siempre cuando tienes un líder tan fuerte como él, los que lo intentan dentro de los partidos, a la larga son opacados por la sombra de ese líder. O sea que con esto podemos interpretar que la presencia de Correa a la larga, en vez de resultar una fortaleza en Luisa, fue una debilidad, un talón de Aquiles. Pero es que pudiésemos debatirlo, porque entonces pudiésemos decir si la presencia del presidente Correa, tal vez, solo tal vez no llegaran a segunda vuelta, porque no, creo que yo no he visto estudios o data que me digan cómo es el movimiento de los votos del correísmo cuando el presidente se activa o cuando el expresidente no está activado. Creo que mucho de mi opinión siempre está basada en data y yo no he visto una data que me haga sentir cómoda diciéndote con expresidente o con presidente o Claro. con, sino con los números son. La realidad es que hoy el líder del correísmo mueve mucho de sus bases, pero hoy también es cierto que no solo fue Luisa, no solo fue el expresidente, no solo fueron sus voceros, fue el gobierno nacional, liderado por el presidente Noboa, quienes activaron todo el aparataje estatal para poder ir a territorio, para poder resolver los problemas. Yo creo que después de la segunda vuelta, el presidente un poco se despojó de ese terno de candidato y se arropó en el terno de presidente en funciones. Y Claro. ese estadismo, ese pragmatismo, esa calma y serenidad, evitando llegar a la confrontación, porque al final del día coloquialmente se habla el que se pica pierde. Y en el caso del presidente, si se enganchaba, de alguna manera el correísmo lo llevaba a su campo de acción, que era esta confrontación. Es correcto. Porque, bueno, lo que también se manifiesta es que no importa quién esté, en el caso del correísmo, puede ser cualquier persona que esté, que la gente al final vota por Correa, más no por el candidato que representa al movimiento, ¿no? Sí, Es ¿Es un reto liderar un partido político con una sombra tan sí. grande? ¿Es un reto ser un candidato con una sombra tan grande? Si bien es cierto, el expresidente está fuera del país, a través de sus redes, por supuesto, ejerce su liderazgo y ejerce también la presión cuando él siente que determinado tema requiere de su atención. Entonces, los líderes, si se marcan o abren sus espacios independientes dentro del correísmo, si el expresidente siente la necesidad de hacer una llamada para, como decimos en Ecuador, jalar un poco la oreja, lo va a hacer. Y por lo que hemos escuchado, el presidente espera que esa jalada de oreja, si fuese el caso, no solo sea aceptada, sino que también sea de alguna manera arreglado lo que el presidente considera que no son los lineamientos adecuados. Stephanie, la figura del asesor, ¿qué tan importante es para un candidato a la hora de ganar una elección? Yo creo que figura del asesor es súper importante y
entender que no hay un todólogo. Así como los doctores hay una especialidad, cada asesor y cada consultor tiene una especialidad y definitivamente cada vez más los presidentes y los candidatos van buscando de acuerdo a los lineamientos. Tienes un equipo para entrenamiento de campaña, tienes un equipo para territorio, tienes un equipo para digital. Yo creo que hoy en día en la era digital cada vez más tenemos un grupo, creo que versátil de consultores que cada uno está enfocado en algún tema y dependiendo de, llámese normalmente en candidaturas latinoamericanas, presidentes latinoamericanos, van activando los consultores de acuerdo a su expertise. Hace un momento hablábamos de que tendría que haber un tema de estudio, ¿no? Porque no se entiende mucho eso de insistir en temas que son tan delicados para el ecuatoriano como el dólar, como un régimen como el de Maduro, esto de los forjadores de paz. Saben que al ecuatoriano no le gusta que le quiten el dólar, sabe que no, hay un rechazo también al régimen de Maduro por la gran mayoría de ecuatorianos. ¿Por qué insistir en temas que a la larga se traducen en un tiro en el pie para su propia candidata, ¿no? No lo sé. Hoy hablaba con alguien que se pertenecía al correísmo y yo le decía, me encantaría cuando ya bajen las aguas y estés mejor, que me expliquen qué pasó. Porque, de nuevo, si algo son ellos, son disciplinados, son metódicos y saben hacer campaña. Y lo saben hacer muy bien. Entonces le decía, quiero que alguien me explique, porque yo entiendo el mensaje, el ups, el mensaje desacertado del asambleísta Pavón. Puedo entender que dentro de la campaña alguien tenga un ups. Pero los otros dos no entiendo. Me es difícil entender cuál fue el motivo. No creo que ellos se hayan lanzado por lanzar. Tiene que haber una razón, no solo lógica, sino estadística atrás de la decisión. Entonces, si algún Claro, momento me entero, te aviso. de pronto estaban muy confiados en que iban a ganar, entonces ya no les importaba nada, puede No, ser. porque los márgenes de error eran, los números en las encuestas estaban tan cerquita, ellos manejaban el día antes de la elección, no, el día domingo fue elección, sábado, manejaban más o menos sus números decían que 1,8, que estaba dentro del margen de error, pero igual era 1,8. Nadie se corre el riesgo. Es como el Claro, tenis, o sea, los errores no forzados son los que te hacen perder el partido. es cierto, es algo que digno de estudio, como dices. ¿Qué le queda a Novoa de ahora en adelante con este espaldarazo que ha tenido, no? Un reto inmenso en tema de gobernabilidad, un reto inmenso en el tema de reconstruir los puentes que a través de la campaña y las pasiones se exacerbaron y se destruyeron. Y cuando digo esos puentes, los puentes que nos unen a los unos y a los otros, porque la polarización lo que hizo fue que cada grupo se atrincheró en sus espacios y hoy yo concuerdo con el ministro de Gobierno, es el momento de, la campaña se terminó, la confrontación se terminó, ¿qué hacemos para construir país? Y eso va de la mano con cómo vamos a hacer para llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad, acuerdos mínimos de cuál es el país que queremos y qué es lo que necesitamos a través de la Asamblea también para lograrlo. Creo que el gran reto del presidente hoy es unirnos a todos, entendiendo que no vas a convencer a todos, pero tenemos que, de alguna manera, ejercer la tolerancia, entender que no todos vamos a estar de acuerdo, pero especialmente, te guste o no, legitimar que el 45% del país Claro, está de acuerdo o apoya a este movimiento político y de alguna manera legitimar esas voces. Puedes estar a favor o en contra, pero no puedes, los números no mienten. 45% del país creyó en esa opción y la única manera de que reconstruyamos este país es encontrándonos en la mitad y encontrando de alguna manera, empatizando, todos somos parte de esta misma historia y este país tiene que salir adelante. no queda de otra. Con esa imagen fortalecida de Novoa, se puede hablar de una imagen debilitada. ¿Hasta qué punto esta derrota, que es la segunda derrota de Luisa González, afecta a ella como política? Y
de pronto no pueda ser tomada en cuenta por el correísmo en las próximas elecciones? No, definitivamente ella es una lideresa que ha recorrido el país, tiene un reconocimiento, o sea, en el sentido de que el 45% del país votó por ella. La pregunta será si sus números reflejan que de ese 45% quienes votaron exclusivamente por ella y quienes votaron por pertenecerse al correísmo, pero definitivamente creo que ella representará, por supuesto, una de de los líderes del partido en el futuro. Mire, Alberto Arauz, que sigue estando presente, sigue estando en redes y sigue siendo considerado parte del partido. Muchos dicen que con Marcela Guiñaga de pronto otro sería el cantar, pero Correa la puede ver como una amenaza, digamos, como una versión femenina de Lenín Moreno, por no repetir la historia. Es una mujer que tiene un perfil totalmente diferente y creo que tiene mayor arrastre y una personalidad mucho más como ella. O sea, una mujer se la ve como más independiente, más autónoma, Estefan. Yo, de hecho, me parece que el domingo o el lunes en Carlos Vera decía que si alguien ha entendido la nueva forma de hacer política dentro del correísmo, es Marcela Guiñaga. Ella ha entendido que ella es la prefecta del Guayas, representa a los guayasenses, y para que los guayasenses tengan obras y ella pueda implementar sus proyectos, necesita definitivamente del gobierno central. Y para el gobierno central necesitas llevarte bien. Y creo que la manera de hacerlo, ella en sus presentaciones en redes, en sus entrevistas, siempre ha hablado claramente que está a favor y está apoyando la candidatura de Alianza País del correísmo, pero que también es cierto que ella, y de una manera muy tinosa, sí ha lanzado dardos al gobierno. Pero en política tú tienes claro que los dardos van a llegar. La pregunta es cómo llegan, cómo lo haces y de la manera en la cual también no destruyes los puentes que te unen. Y me parece que la nueva forma de hacer política, entendiendo eso, que el ciudadano no quiere confrontación, quiere obras, me parece que ella y su dinámica han sabido entender muy bien y leer lo que la ciudadanía está pensando y sintiendo. O sea, ella de pronto puede ser el próximo bajo la manga del correísmo. ¿Quién sabe? Eso solo creo que, hoy día creo que nadie lo sabe. Stephanie, ¿algo más por agregar o por decir? Nada, que la democracia no se inspira, sino que se construye día a día. Se construye con el voto y se construye con foros y conversaciones como las que estamos teniendo, en el cual habrán días que estemos de acuerdo, habrán días que no estemos de acuerdo, pero esa es la democracia. La democracia es escucharnos a todos y decir, no estoy de acuerdo, pero entiendo tu punto. Si no entendemos y no empatizamos con los de la otra vereda, ¿cómo nos sentamos a negociar si no entendemos qué le está pasando a los otros? Y creo, de nuevo, la democracia se construye día a día. ¿Le gustaría ver a Stephanie Macías, a una mujer presidenta en el Ecuador? Por supuesto que me gustaría ver una mujer presidenta en el Ecuador. Y por supuesto me gustaría que mi hija, mis sobrinas y el Ecuador entero vean una mujer presidenta. Ya es momento de que la haya. Hoy no fue la oportunidad, pero definitivamente Latinoamérica en general ha roto ese techo de cristal. Ya tenemos México, tuvimos Brasil, tuvimos Argentina, Claro, de derecha o izquierda, pero ya lo más tuvimos. allá. Cada vez estamos más cerca de llegar. ¿Quién sabe, Stephanie Macías? La veremos No, en una contienda. no, definitivamente yo no. No. Yo no participo, yo participo en la política y yo construyo democracia desde la opinión y desde la gestión. Así cuando hablamos de qué hace cada consultor, mi especialidad cuando me llaman es manejo de crisis. Yo como dice un amigo, suelo apagar los incendios y suelo ser la que negocia, la que encuentra y trata de construir esos consensos de lado y lado. Stephanie, muchas gracias. Ha sido un gusto haber compartido contigo estos minutos. Gracias por tus conocimientos, por tus aportes. Me Gracias por la gusta verte en invitación. televisión, déjame felicitarte porque lo haces con esa manera de llegar a los demás de una manera tan digerible, tan clara, tan precisa.
y es por eso que te buscan todos los medios, pues eres una de las más buscadas en el país. Te agradezco mucho, lo tomo con mucha humildad, con mucha responsabilidad y con mucho estudio. Hay veces que me dicen, oye, pero ¿por qué no opinaste tal cosa? Y yo, porque no tengo la data para hacerlo. Pero puedes opinar. Y yo, no. Mi responsabilidad es dar una opinión sustentada con datos que puedan verificarse. Yo, Correcto. entonces me decían, bueno, entonces ya ahí quédate con tu data. Y yo, sí, soy amante de la data. Muy bien. Así es, por eso es que tienes el éxito que Te tienes. agradezco por tus Gracias, palabras. Stephanie. Un fuerte abrazo y buenas tardes. Aquí dice Estela y Casa, excelente Stephanie siempre. Gracias. Que se repita la invitación. Chévere. Gracias, gracias Stephanie, gracias a todos los Un que se unieron abrazo. en este live. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, Stephanie.